Por favor, me confirmas que estemos con la presentación ya. Sí, sí, señor, ya estamos viendo su pantalla. Muchas gracias. Bien. Empecemos viendo. Avanza la operación retorno en todo el país y aunque hay una reducción en el número de muertos, los accidentes del fin de semana dejan 30 fallecidos. El adelantamiento prohibido se ha vuelto la infracción más concurrente de los conductores. Una de las mayores causas de accidentalidad en este puente festivo fue el adelantamiento prohibido en carretera. Casos como este, en el que un vehículo trata de sobrepasar a otro y choca contra un camión que venía en el mismo sentido, se han vuelto recurrentes. Según las autoridades, las cifras de muertos por el incumplimiento de las normas de tránsito es alarmante. Bien, esta es una historia y una noticia que es recurrente en nuestras carreteras, en las carreteras colombianas, en las carreteras peruanas, en las carreteras brasileñas, en las carreteras latinoamericanas. ¿Qué es un politraumatismo? Tal vez será el trauma de un policía o el trauma de un político. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, politraumatismo es un conjunto de lesiones producidas simultáneamente por causas externas. Sin embargo, la definición no solamente es un tema y un problema semántico, no solamente se trata de ver qué significa la palabra, sino que hoy por hoy consideramos que es una entidad médica, un síndrome, una enfermedad, y como tal hemos tratado de ponerle límites y de concretar la definición. Las definiciones de politraumatismo se basan en la calificación o en la cuantificación de la magnitud del trauma recibido por el cuerpo humano. De manera que, así como existen diferentes esquemas, diferentes sistemas de calificación de severidad de trauma, pues también tendremos diferentes definiciones de politraumatismo. Entre los esquemas que existen para calificar el trauma o para cuantificar el trauma, el primero que apareció en el año 71 es el AIS. AIS o es la escala abreviada de trauma. Se refiere a un inventario de lesiones, por regiones. Toma 6 regiones, contando cara, cabeza, tronco, extremidades, y en cada una de estas regiones vamos a calificar la lesión entre 1, donde es una lesión mínima, un raspón, un pequeño hematoma, hasta 6, que es la máxima puntuación posible en una misma región, que significaría una lesión donde la supervivencia es imposible, es decir, una lesión esencialmente mortal. Por ejemplo, transección aórtica, aplastamiento de cráneo. Este primer sistema de evaluación y de cuantificación del trauma que nació en el seno de la Asociación de Accidentes Automovilísticos de los Estados Unidos, empezó a ser utilizada no solamente para las estadísticas, sino también para evaluar los resultados de los tratamientos. Sin embargo, no se apreció una buena correlación con los desenlaces finales en cuanto a complicaciones y mortalidad. A raíz de eso apareció el ISS, o Índice de Severidad de Trauma, o Injury Severity Score, que básicamente representa un sistema de medición basado en el inventario de lesiones, en el diccionario de lesiones del AIS, pero donde se hace un cálculo matemático sencillo, tomando en cada región la zona más afectada, o sea, la lesión de mayor puntuación, elevándola al cuadrado y sumando las 3 regiones más afectadas. Es decir, es la suma del cuadrado de las 3 lesiones mayores en 3 zonas diferentes del cuerpo, en 3 regiones diferentes. Con base en el ISS, la primera definición de politrauma fue aquella que tuviera un ISS de más de 15, 16 o más.
que conllevaba en los primeros reportes una mortalidad alrededor del 10%. El ISS tenía obviamente mucho mejor correlación en cuanto a mortalidad, pero tenía el inconveniente de que cuando se presentaban lesiones en una misma región o en un mismo sistema simultáneas, solamente tomaba la de mayor envergadura y desechaba las otras. Podíamos tener, por ejemplo, un paciente con fractura de pelvis y fractura de fémur, además con fracturas costales, neumotoras, etc. En ese caso, solo nos tomaría la fractura de pelvis y nos desechaba la fractura de fémur, que es una lesión potencialmente seria en un paciente traumatizado. Entonces, ese esquema de calificación subestimaba a los pacientes, en particular a los pacientes con trauma del aparato locomotor. Por eso surgió el NISS, el nuevo ISS, que fue preconizado por el grupo de Pape y Janudis. Estos dos nombres los vamos a ver durante toda la conferencia con frecuencia porque son líderes en Europa en el manejo y en los grupos de politrauma. Ellos propusieron una calificación de 20, asumiendo que con nuestro umbral anterior de 15 tendríamos muchos pacientes que realmente no son tan severamente lesionados. Entonces apareció esta nueva definición de politraumatismo basándose en el NISS y con un punto de corte de 20. Otro grupo ya había propuesto también un punto de corte de 17. Tal vez la última definición que tenemos provino del grupo de Pape, del grupo de trauma alemán. Fue publicado en este artículo que tenemos aquí la referencia y la definiría como la presencia de 2 o más lesiones de calificación de 2 o más, basándose en el AIS, en diferentes regiones del cuerpo, pero que además tuviera por lo menos uno de estos indicadores fisiológicos de lesión severa. Una hipotensión, considerando hipotensión como una presión arterial sistólica de 90 o menos, un trauma de cráneo severo, considerándolo un puntaje en la escala de coma de Glasgow de 8 o menos, la presencia de acidosis por una base de exceso inferior a -6, la presencia de coagulopatía, cuantificando el INR y que fuera mayor o igual de 1.4, o sencillamente un trauma de 2 o más lesiones en 2 diferentes regiones en una persona de más de 70 años de edad. ¿Qué tan frecuente es esta situación clínica del politraumatismo? Pues bueno, veamos que el trauma definitivamente es un elemento, podríamos decir hoy por hoy, pandémico en el mundo. El trauma es la primera causa de muerte en personas de 1 a 40 años, es decir, en la gente joven y económicamente productiva en el mundo. Corresponde a más del 15% de todos los problemas de salud en el mundo. Nos está produciendo más de 5 millones de muertos al año y la mayor parte de los muertos suceden en los países pobres. En los solos Estados Unidos por politrauma tenemos más de 150,000 muertes al año. En accidentes de tránsito en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, estamos teniendo más o menos 1.350.000 muertes cada año, pero más aún 50 millones de heridos, que cuesta atenderlos alrededor del 3% del Producto Interno Bruto del mundo. Aunque los accidentes de tránsito en especial son muy frecuentes en el primer mundo, la mortalidad es mucho mayor en los países pobres. La mayor parte de los muertos los ponemos los países pobres en razón de que suceden en vehículos con menores protecciones, en vías de más difícil acceso y en razón a las limitaciones de atención, pero sobre todo por la utilización de vehículos sin protección como bicicletas y motocicletas.
¿Cuál es el panorama en Latinoamérica? Pues no es muy diferente. Miren ustedes, en este interesante artículo, ya tiene algunos años y la recopilación de datos es un poco más antigua, de alrededor del 2006 hacia atrás. De cualquier manera nos indica que en Brasil nos avisa los años de vida saludable perdidos, es decir, el impacto de la enfermedad en la salud pública. En el Brasil tenemos aquí, en sexto lugar, la violencia y las agresiones. En Chile, en sexto lugar, accidentes vehículos motorizados. En Colombia, es quinto lugar, las agresiones. Esto se ha modificado un poco en los últimos años a raíz de los acuerdos de paz. Han tomado más importancia los accidentes de tránsito. En Costa Rica, segunda causa de años de vida perdidos. En México, quinta causa, perdón. En el Perú, los accidentes de tránsito, sexta causa. Y según la Organización Mundial de la Salud, para los datos consolidados de toda la América Latina, tendremos que es la segunda causa de años de vida saludable perdidos, la agresión, los homicidios, México, Colombia. Y tenemos aquí los accidentes de tránsito como quinta causa de años de vida saludable perdidos. En Colombia, en mujeres, segunda causa de morbilidad. En hombres, primera causa de morbilidad, las lesiones. En mortalidad en Colombia, tercera causa. Ustedes dirán, esta línea es la cuarta. Lo que pasa es que esta segunda, en el sistema de clasificación de enfermedades que tenemos en Colombia, agrupa una gran cantidad de enfermedades en un solo grupo que llega a ser el segundo. De manera que por causa conocida es la tercera causa de mortalidad en Colombia y la primera en términos de años de vida perdidos, que es lo que tenemos en el gráfico de la derecha. En la mortalidad, aquí tenemos nuevamente el gráfico para los hombres, segunda causa, la primera causa de mortalidad. En mujeres, un poco diferente la distribución, pero de cualquier manera, la mortalidad de todas maneras en mujeres también es bastante alta. En Colombia, entonces, las lesiones, incluyendo agresiones e incluyendo accidentes, son la primera causa de muerte entre los 0 y los 30 años. Tenemos que es la tercera causa de muerte global, que perdemos alrededor de 1.200.000 años de vida por traumas, que corresponde al 10% de todos los egresos hospitalarios. Y los accidentes de tránsito, los tenemos aquí, nos proveen alrededor de 7.000 muertos cada año. Cambia un poquito de un año a otro, pero se mantiene alrededor de 7.000 en Colombia para una población de 46 millones de habitantes tal vez. Primera causa de muerte en la mujer y lo que más tenemos en cuanto a proporción de muertes es el grupo de los peatones. Siguen los pasajeros y los motociclistas, que son también un grupo que contribuye fuertemente a esta mortalidad. Colombia y Brasil solo comparten un campeonato mundial, el de muertos en motocicleta. ¿Qué tan grave es el politraumatismo? Bueno, de acuerdo con la definición de Berlín, con el punto de corte de 20 en el AIS, y teniendo en cuenta la definición última que vimos de 2 o más lesiones en 2 sitios diferentes con calificación de 2 o más y con un factor fisiológico de deterioro, tendríamos una mortalidad mayor del 30%. Si tomamos como definición la del ISS de 15, pues la mortalidad sería menor porque nos va a incluir una gran cantidad de pacientes con traumas menos severos. La mortalidad en el politraumatismo clásicamente se ha representado como una curva con 3 picos, como una curva trimodal. Tendremos una mortalidad inicial,
luego una mortalidad temprana, las primeras horas, y luego tendríamos una mortalidad tardía que sucederá habitualmente pasados la primera semana o los primeros 10 días. Con la implementación de medidas y de protocolos de atención del trauma, con la mejoría de la atención prehospitalaria, etcétera, el segundo pico, el de las muertes tempranas, ha tendido a disminuir. De hecho, es el que más podemos impactar, en el que nos concentramos ahora. Ha tendido entonces a disminuir, ha tendido a aplanar su curva, y la tendencia es a que tengamos una mortalidad bimodal, un gran pico inmediato de lesiones muy severas, esencialmente mortales, y todavía un pico tardío de muertes que, a pesar de la tecnología, a pesar de las unidades de cuidado intensivo, de los avances científicos, pues no hemos podido eliminar del todo. La mortalidad inmediata suele deberse a severas lesiones del sistema nervioso central o los grandes vasos, la aorta, la cava. Y la mortalidad temprana a hematomas, a hemoneumotoras, rupturas de vísceras como el vaso, las fracturas inestables de la pelvis. Básicamente esto, como decíamos, es el grupo sobre el cual estamos actuando, que tiende a disminuir y sobre el cual podemos aún más impactar. Y la mortalidad tardía, que se debe básicamente a sepsis, a la falla orgánica multisistémica y a las complicaciones respiratorias de las fracturas y el shock prolongado, como el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Desde hace muchos años, ya el doctor Moliner, en 1918, al final de la Segunda Guerra Mundial, hablaba del concepto de los primeros minutos y de la calidad de la atención temprana para salvar vidas. Este concepto fue retomado por Adam Coley en 1960, pero fue, digamos que, popularizado por Robert Adams en 1970. Hoy por hoy, ya algunos grupos de trauma no hablan de la hora de oro, sino de la media hora de platino, es decir, que la intervención en los primeros minutos es aún más importante que la de la hora completa tomada en su conjunto. Esto ha hecho surgir guías, protocolos y cursos de entrenamiento en el manejo inicial de politraumatizado, que en muchas instituciones ya son requisito, por ejemplo, para trabajar en los departamentos de urgencias o de emergencias, y ha hecho aparecer sistemas de educación en trauma, siendo el más conocido el Advanced Trauma Life Support, que surgió en 1978 en los Estados Unidos, cuando un colega ortopedista que viajaba en su avión privado tuvo un accidente con su familia. Fueron recogidos y llevados a un pequeño hospital local y allí murió parte de su grupo familiar. Él después pensó que la forma en que habían sido atendidos no era óptima, que probablemente algunos hubieran podido sobrevivir y que había que hacer algo. Y entonces, en colaboración con el Colegio Americano de Cirujanos, crearon un grupo de trabajo que desarrolló este tipo de cursos y de entrenamiento en soporte de trauma inicial, que ha impactado mucho la mortalidad temprana en esta patología. Tiene, claro, muchos defectos, pero ha hecho mucho por disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Bueno, siendo como es una eventualidad frecuente y grave, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros que estamos en urgencias, nosotros que estamos en un pequeño hospital de provincia, en donde recibimos a los lesionados del accidente de tránsito o al campesino accidentado en su motocicleta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Pues tenemos que empezar, como siempre, por lo prioritario, por lo más urgente. El ATLS, entonces, basado en que debemos establecer prioridades, primero lo que amenaza la vida,
en que debemos trabajar simultáneamente en evaluación y tratamiento, es decir, tomar medidas inmediatamente. No es un esquema en el cual desarrollemos nuestro esquema tradicional clínico, de sentarnos, tomar información, hacer una anamnesis, una historia clínica para luego hacer un diagnóstico y tratamiento, sino en que vamos evaluando, diagnosticando y tratamiento simultáneamente, desarrollando esquemas que sean fáciles de recordar, estables, para que tengan resultados predecibles tanto en la evaluación como en el manejo del paciente y también en la difusión del esquema en la educación y en su evaluación, y que sea un esquema coherente, medible, pero en particular reproducible en diferentes ambientes por diferentes personas. Entonces, en el manejo del politrauma tendremos inicialmente el manejo prehospitalario, pues que no es el tema de nuestra conversación de hoy, pero sí tenemos que tener en cuenta que también impacta la mortalidad, que es muy importante en el manejo del paciente y sobre todo en tomar medidas y políticas que nos permitan un rescate temprano y adecuado de nuestros heridos y de nuestros lesionados. Hay trabajos ya que demuestran muy bien el impacto que tiene la notificación al centro donde va a ser llevado el paciente para tener prestos, para tener listos los elementos y el personal que pueda atenderlo. También en la evaluación para saber a qué institución debería llegar en primera instancia y no desperdiciar valiosísimo tiempo de esa media hora de platino en llegar a un sitio donde no puede ser atendido adecuadamente el paciente. En el mantenimiento de la vida con el control de la vía aérea, el control de la hemorragia, el shock, la inmovilización para prevenir los daños mayores y el traslado. Infortunadamente en países como los nuestros, los helicópteros no son para rescatar a los heridos. Que yo sepa, en Colombia, tal vez solamente el departamento de Antioquia tiene una ambulancia oficial que se encarga de eso. Por lo demás, nuestros pacientes llegan en una ambulancia si son remitidos a un hospital pequeño y con muchísima frecuencia todavía, ahora menos, pero con muchísima frecuencia, los heridos no llegan en taxi. Entonces, ya con nuestro paciente en el servicio de urgencias, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista del manejo ya institucional, ya hospitalario del paciente? La preparación del personal, la preparación del equipo, la preparación de los insumos y de los medios diagnósticos, siempre con las precauciones universales que se hicieron populares a raíz del SIDA en los años 80, pero que vuelven a tener importancia con motivo de la pandemia, no como en esta serie de televisión. La evaluación primaria y la resucitación, el manejo inmediato del paciente, incluirá nuestro conocido acrónimo del ABCDF: A de vía aérea, B de buena respiración, C de mantener la circulación, D de atender el déficit neurológico, E de exponer al paciente, revisarlo completamente y entender también el entorno en el cual sucedió el trauma, y más tarde la F de las fracturas, que en principio solo requieren inicialmente una alineación y una inmovilización. En el contexto de la guerra o de las catástrofes, pero en particular en la atención en la guerra, se ha modificado un poco el ABCD para constituir el MARCH, que implica el manejo, la detención de la hemorragia masiva. Si usted tiene una extremidad con una vena femoral sangrando, pues eso está antes que la vía aérea, y luego los otros, la vía aérea, la respiración, la circulación, el trauma de cráneo y la hipotermia. En el manejo de la vía aérea, la evaluación cuando el paciente responde es muy sencillo. Entonces pregúntele el nombre, cualquier cosa. Si el paciente habla, ya tenemos certeza que tiene una vía aérea despejada y podemos pasar a la B. De otra manera, porque está inconsciente o porque está comprometida la vía aérea, tenemos que entrar a revisar para retirar los cuerpos extraños, sangre, coágulos, dientes,
prótesis. Evaluar la posibilidad de fracturas, en particular las fracturas de la parte central del macizo facial, los Lefort 2, los Lefort 3. La presencia de enfisema subcutáneo en el cuello y en el tórax superior, que nos puede hablar de una disrupción de la vía aérea superior, con la consiguiente crepitación a la palpación. Los signos de compromiso de la vía aérea pueden ser la agitación, es decir, el paciente hipoxémico normalmente está agitado. Cuando ya está además hipercápnico, porque su ventilación es aún más deteriorada, podría estar ya estuporoso o inconsciente. La presencia de ruidos en la inspiración, el estridor, y la presencia de dificultad respiratoria como las retracciones supraesternales e intercostales. El manejo inicial de la vía aérea entonces incluirá mantenerla permeable con elementos que pueden ser tan simples como solamente limpiar, succionar la sangre y la saliva o las secreciones o el vómito. Mantener la vía aérea con cánulas, esta sería una de las formas más sencillas, la cánula de Gödel. ¿Qué número? Muy sencillo, usted toma un surtido, mide la distancia desde la comisura oral hasta el borde inferior de la oreja y esa es la medida. No tiene que aprenderse ningún número. Lo compara y la coloca. Mantener la posición, la mandíbula anteriorizada, la cabeza en ligera extensión sin manipular mucho el cuello. El paso siguiente que tenemos disponible ya afortunadamente en la mayoría de instituciones y que no tiene mayor dificultad en su colocación ni requiere un entrenamiento formal difícil, la máscara laríngea, sencillamente limpiamos, aseamos, insertamos hasta que tranca, insuflamos y tenemos una vía aérea. Es uno de los grandes adelantos en la atención del politraumatizado. Ahora, la vía aérea segura, según el ATLS, es un paciente con un tubo endotraqueal con manguito inflado y bien fijado. Eso sería la definición. Entonces, si no tenemos la máscara, si tenemos dificultad en colocarla, si tenemos el entrenamiento, lo que seguiría sería la intubación endotraqueal, que en el paciente traumatizado no es sencilla, porque es un paciente que no está relajado, que no está completamente limpio, que no podemos movilizar tranquilamente porque no sabemos cómo está su cuello, su columna cervical, de manera que han aparecido implementos como este videolaringoscopio que nos permitiría, sin tener que movilizarlo, inspeccionar la vía aérea y ver el paso del tubo. Y claro, en casos en que el edema, las quemaduras, las fracturas no nos permiten un acceso a la glotis visual, tendríamos que recurrir a una vía aérea inferior quirúrgica, como la cricotiroidotomía, como la traqueostomía. En muchas partes ya se dispone de los kits que contienen las cánulas inflables y los elementos para colocarlas, es decir, los punzones, el dilatador, etcétera, que vienen en un paquetico desechable estéril. Ideal tenerlas. No es fácil tenerlas, sobre todo en los pequeños hospitales. El control de la vía aérea siempre debe hacerse con protección cervical, evitando los movimientos exagerados de flexión y extensión de la cabeza, y siempre debemos administrar oxígeno suplementario con control de la oximetría. ¿Qué pacientes deben ser intubados? Los pacientes en apnea, los pacientes con trauma de cráneo severo, es decir, Glasgow menor de 9, el trauma facial inestable, cuando usted palpa la mandíbula y tiene movilidad normal, cuando usted toma la arcada dental superior y tiene movilidad del macizo facial. Todo paciente con tórax inestable, con tórax paradójico, todo paciente con insuficiencia respiratoria, es decir, que a pesar de que usted le está administrando su oxígeno, lo tiene desaturado. Pacientes en riesgo de broncoaspiración, porque tienen compromiso de estado de conciencia y no tienen reflejo nauseoso. Cuando usted aspira al paciente, ya sabe si tiene reflejo nauseoso o no. Y si no lo tiene, la probabilidad de que tenga broncoaspiración es muy alta y debería intubar.
En cuanto a la B de la buena respiración, la evaluamos fácilmente con la frecuencia respiratoria, la profundidad de los movimientos respiratorios, la inspección de la caja torácica, que no tenga movimientos paradójicos ni retracciones, y la auscultación rápida de los dos campos pulmonares. Siempre tenemos que tener en mente y pensar y buscar neumotórax a tensión, hemotórax masivo y tórax inestable. En particular, tengo en rojo en esta diapositiva el neumotórax a tensión, porque es una verdadera emergencia que debe ser solucionada ahí en el servicio de urgencias y porque es una causa de mortalidad prevenible que se pasa con alguna frecuencia. Aquí tenemos este campo pulmonar izquierdo desprovisto de trama vascular, el diafragma deprimido, todo el mediastino desplazado hacia la derecha. Ustedes comprenderán que con la presión tan alta que tiene este hemitórax estará colapsando la cava, estará haciendo compresión sobre los atrios, sobre los aurículos, evitando el llenado sanguíneo y determinando un bajo gasto y una hipoxemia muy severa. Aquí vemos la solución. En los casos de la emergencia, con frecuencia tenemos que recurrir sencillamente a un par de agujas gruesas colocadas en el cuarto espacio y en la línea medio clavicular para que el efecto válvula cese, baje la presión y el paciente pueda ventilar por lo menos con su hemitórax sano. En cuanto a la C de circulación, la evaluamos evaluando los signos indirectos de hipovolemia. Recuerden que todo shock en trauma es hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo valoramos la volemia? Mirando los signos de perfusión periférica. El primero, el estado de conciencia. Ojo con el paciente ansioso, peor aún si está somnoliento. El color de la piel, el llenado capilar, los pulsos. Recuerden que siempre tenemos que valorar pulsos centrales, femorales, carotídeos. El radial se pierde con una hipotensión relativamente pequeña, con presiones sistólicas por debajo de 90 vamos a tener ya dificultad para palpar el radial, tenemos que pasar el femoral y el último que se pierde pues es el carotídeo. Valora la cantidad de hemorragia externa o ya con los medios diagnósticos, especialmente las hemorragias de tórax y abdomen. Los signos vitales, sencillamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Este cuadrito es el cuadro que viene en el libro de la TLS que nos clasifica las hemorragias en hemorragia clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Aquí tenemos el porcentaje de pérdida de la volemia. Clase 1 es la pérdida menor del 15% de la volemia, que no nos produce prácticamente clínica, si acaso un poquito de ansiedad únicamente. La clase 2, que ya empieza a ser significativa, la mayoría de nuestros pacientes, pérdida del 15 al 30% de la volemia, que nos produce una taquicardia moderada sin compromiso de la tensión sistólica. Claro, cae el gasto cardíaco, el paciente ya está claramente ansioso. Clase 3, pérdida del 30 al 40% de la volemia, mayor taquicardia y ya tenemos caída de la presión arterial sistólica, que normalmente vamos a encontrarla por debajo de 90. Ya el paciente está francamente oligúrico, ya no nos va a responder tan fácil en el interrogatorio, va a estar confuso. Y la clase 4, el shock hipovolémico, pérdida mayor del 40% de la volemia, taquicardia severa, pulso filiforme, presión arterial sistólica muy baja, habitualmente por debajo de 70 milímetros de mercurio, anuria, letargia. Aquí tenemos en esta fila cómo debemos hacer la reposición. Hoy por hoy, inicialmente siempre cristaloides, pero cada vez tenemos la tendencia a reponer más tempranamente con componentes sanguíneos. ¿El paciente con solas fracturas puede estar en shock? Claro. La razón de que el paciente politraumatizado, ahora veremos, lo enviemos a tomarle una radiografía de pelvis, es que la fractura de la pelvis puede producir un sangrado hasta de 9 litros. Es decir, uno puede desocuparse 2 veces por su propia pelvis fracturada inestable. Las fracturas del fémur
y las de tibia son fracturas que también tienen sangrados importantes. Entonces siempre considerar que las solas fracturas ya pueden tener hipovolémico a nuestro paciente. ¿Qué hacemos para manejar la hipovolemia? Ya lo tenemos taquicárdico, lo tenemos de pronto hipotenso. ¿Qué hacemos? Primero que todo, detener la hemorragia si es factible. ¿Cómo? Tenemos una herida abierta, en un muslo, en un brazo, empaquetarla con presas estériles, hacer presión, la utilización juiciosa de los torniquetes, que son elementos controvertidos, que se usaron mucho en un tiempo, que después dijimos, no, ya no tanto, porque mire que esa isquemia prolongada nos está haciendo perder muchas extremidades, nos causa síndromes compartimentales, parecias definitivas, parestesias, etc. Pero que nuevamente con la experiencia de las guerras más recientes han revivido. La mayoría de las hemorragias las podemos detener con compresión. Un auxiliar que nos mantenga la compresión en la herida, y la mayoría podemos controlarlas muy aceptablemente así. Pero cuando la hemorragia es masiva, cuando estamos solos y no tenemos un ayudante que detenga la hemorragia mientras nosotros atendemos la vía aérea, etcétera, es perfectamente válido recurrir al torniquete y puede ser salvador de vidas. En las fracturas de pelvis se ha recomendado el cierre pélvico mediante estos binders, mediante estas fajas. Esta es una faja comercial. La presión debe hacerse en los trocánteres mayores con el ánimo de mantener despejado el abdomen para evaluarlo y de pronto para cirugía. Y si no tenemos este elemento diagnóstico elegante, terapéutico elegante, que tampoco es que sea tan costoso, pues podemos recurrir al viejo truco de poner una sábana, tratar de alzar, de levantar un poco a nuestro paciente de la sábana, cruzarla, cerrarla con fuerza y fijarla como aquí con pinzas de campo, Rochester, lo que Dios nos socorra. Claro, ya el manejo definitivo pues será implantar un fijador externo como este, que se puede colocar en urgencias, pero que ya requiere insumos y entrenamientos especiales. Hay debate sobre esto de las bandas pélvicas. Muchos trabajos demuestran algún beneficio en términos de prevención de mortalidad y de complicaciones tardías. Algún trabajo sugiere que no impacta la evolución posterior del paciente. Sin embargo, usadas juiciosamente tienen muy poco riesgo y eventualmente hay la posibilidad de beneficio. En sitios desangrados tratemos de no meter pinzas de Kelly, Rochester allá a las ciegas porque podemos hacer lesiones más severas. Siempre tendremos que tomarle al paciente 2 accesos venosos de gran calibre, idealmente 14. Mil disculpas, tuvimos un fallo de energía eléctrica. Hablando de nuestros países, ¿no? Bien, bueno, veníamos hablando de que la hipotensión, entonces podíamos dividirla en 2 grandes grupos, ¿verdad? Cuando hay ingurgitación, que tenemos que sospechar básicamente estas 3 cosas: taponamiento, neumotórax o hemoneumotórax, pero que podemos encontrarla con alguna frecuencia en los pacientes ancianos con falla cardíaca. Si nuestra hipotensión es sin ingurgitación, y es una cosa muy fácil de evaluar clínicamente, es hipovolemia hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a la D del déficit neurológico, recordar siempre la escala de coma de Glasgow y siempre considerar que además del problema neurológico podemos tener otros problemas metabólicos, hiperglicemia, hipoglicemia, el mismo shock puede ser la causa del déficit neurológico. Y siempre tener en mente la posibilidad de que el paciente esté intoxicado, esté ebrio o esté drogado. Es uno de los problemas que más nos llevan a los juzgados por obviar diagnósticos. Entonces, no, es que este paciente está fundido porque es que está borrachito. Y de pronto no estaba borrachito, sino que tenía un hematoma intracraneal. Entonces, siempre considerar la posibilidad, pero atender a esos pacientes y no atribuir todo a la intoxicación. Recordar los signos de fractura de cráneo, el signo del mapache, buscar siempre inspeccionar el pabellón auricular, la nariz en busca de líquido cefalorraquídeo,
las equimosis, en particular el signo de Butler, la equimosis retroauricular en la región mastoidea, y en los casos indicados tomar la tomografía, la escanografía de cráneo. Existen muchas guías que nos orientan sobre qué pacientes requieren un TAC. Tenemos guía europea, tenemos guía canadiense, tenemos la guía americana de New Orleans, tenemos las indicaciones de la TLS. Pero digamos que los que no pueden faltar son estos que tenemos aquí. Todo paciente que tenga un Glasgow inferior de 15, todo paciente que tenga historia de haber perdido la conciencia o amnesia después del trauma, todo paciente que tenga signos de focalización o un déficit neurológico, que puede ser un par craneano nomás, todo signo que acabamos de ver de fractura de cráneo o de base de cráneo, todo trauma penetrante y cuando los pacientes se quejen de cefalea persistente. Algunos agregan la emesis fácil, sin arcos, más de 2 episodios, pero estos son los mínimos. En cuanto a la E de exposición, no olvidar que tenemos que revisar completo al paciente, retirarle toda la ropa, pero inmediatamente cubrirlo y protegerlo de la hipotermia. Siempre tengamos en mente la tríada de la muerte, ¿no es cierto? Hipotermia, coagulopatía y acidosis. Entonces, una vez que revisamos, limpiamos lo que haya que revisar, cubrir al paciente nuevamente. En sitios como donde estamos nosotros, donde el promedio de temperatura anual es de 13 grados, pues la sola exposición al ambiente sin ropa puede causar hipotermia. Siempre administrar los líquidos calientes como habíamos hablado. Y este es el momento, una vez que tenemos al paciente estabilizado, en que preguntamos cómo fue el mecanismo de la lesión, si salió eyectado, si el trauma fue lateral, para tratar de buscar lesiones específicas. En cuanto a la monitorización de las fases iniciales de la resucitación del paciente, pues la frecuencia respiratoria, los gases arteriales, la oximetría del pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el electrocardiograma que no debe faltar en los pacientes con evidencia de trauma de tórax, el que tiene pintado el cinturón de seguridad, el que tiene equimosis en la caja torácica. Allí podemos encontrar evidencias de lesión del miocardio, que puede ser taquicardia, fibrilación auricular, extrasistolia, o como se muestra en esta gráfica, supra o infradesnivel del segmento ST. Las sondas, los cables también tienen un papel en la parte secundaria de nuestra evaluación y tratamiento del paciente. La sonda nasogástrica para prevenir broncoaspiración y la distensión abdominal, que limita la mecánica respiratoria, especialmente el paciente con fracturas costales o con trauma de la reja costal. La sonda vesical, que siempre es el mejor monitor de reposición de líquidos y perfusión tisular. Sin embargo, está contraindicada solamente en estas 4 situaciones: cuando tenemos sangre fresca en el meato urinario, cuando tenemos grandes equimosis en el periné, cuando en la palpación, en el tacto rectal, encontramos la próstata alta, aunque esto es un poco más discutido, porque también tenemos lesiones de uretra con próstatas que no están ascendidas, y en presencia de fracturas pélvicas, donde muchas veces es terapéutica, pero en donde siempre tenemos que tener en mente la posibilidad de una lesión de vejiga. En cuanto a las imágenes, nuestro paciente, una vez estabilizado, irá a rayos X para la toma del set de trauma, es decir, lateral de columna cervical, tórax AP y pelvis. Decíamos que el tórax para buscar un derrame masivo, un hemotórax, un neumo, y las fracturas de pelvis para las radiografías de pelvis para buscar fracturas inestables que expliquen el shock. Cada vez pues tenemos ya incorporado el ecocardiógrafo, la ecocardiografía rápida, el FAST, que ha reemplazado en gran medida al lavado peritoneal, que ya está casi en desuso para evaluar la posibilidad de sangrado abdominal. En cuanto al laboratorio, siempre reservar componentes, evaluar hemograma y química sanguínea. En la revisión secundaria, entonces, tendremos que repetir el examen físico completo, hacer los TACs que sean pertinentes, abdomen, cráneo, las radiografías de las posibles fracturas o lesiones de extremidades, urografía, endoscopia. El EcoFast, que ahora se hace
ampliado o extendido, en donde evaluamos el epigastrio con una ventana para corazón, los flancos, el espacio de Morrison y el espacio esplenorenal, y claro, el Douglas y la parte inferior de la pelvis. Ahora se ha extendido también para detectar lesiones pleuropulmonares, en particular el neumotórax. La historia clínica, que debe ser concreta, rápida. Esto es lo que tenemos que siempre incluir: alergias, medicación, patologías, como estamos de ayuno, porque podemos necesitar eventualmente intubación o cirugía, y el ambiente, cómo sucedió. Para evaluar la resucitación tendremos los signos vitales, el gasto urinario y en el laboratorio el lactato y la base exceso. Muy útil el denominado índice de shock, que es sencillamente el cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que debería ser mayor de 1. Si persiste menor, tenemos al paciente claramente en shock e hipoperfundido. Existen laboratorios más para investigación, para evaluar la respuesta inflamatoria, y también podemos evaluar la respuesta metabólica. Dos palabras finalmente sobre el manejo de las fracturas. Una de las condiciones que necesitamos nosotros en el manejo del paciente traumatizado es poderlo movilizar y poder atender a sus lesiones múltiples. Entonces, en particular las fracturas de huesos largos, las de fémur, para evitar esta situación necesitamos fijar las fracturas de los huesos largos y para prevenir las complicaciones respiratorias. Hasta 1990 esperábamos hasta que el paciente estuviera estable para poder operar, pero en muchas ocasiones ya era tarde o teníamos complicaciones respiratorias, SIRA, que nos impedían ya operarlo y el paciente evolucionaba mal. Luego vino el concepto del tratamiento temprano y entonces se fijaban todas las fracturas tempranamente. Sin embargo, eso facilitaba el cuidado, pero en algunos pacientes críticamente enfermos la evolución era mala y se deterioraban más. Así entonces apareció el concepto del control del daño, que aplicado a ortopedia significa la fijación de la fractura hasta que el paciente mejore y se pueda hacer el tratamiento definitivo. Y más recientemente, a partir del 2010, se ha venido hablando del cuidado apropiado temprano, que significa que la fijemos en los pacientes que estén bien resucitados y la estabilicemos con tutores hasta que el paciente esté estable en los que no lo están. Eso es lo que se ha denominado ahora el concepto PRISMA, del Prompt and Individualized Safe Management, es decir, el manejo temprano, individualizado o apropiado para cada paciente. Aquí a la izquierda tenemos la carita triste, el paciente que no pudimos o que está inestable y al cual le colocamos un fijador externo, como quede, para facilitar su manejo, evitar mayor sangrado y mayor respuesta inflamatoria. Y a la derecha la carita feliz del paciente que está estable, que tiene indicadores bioquímicos buenos, al cual le fijamos su fractura de manera definitiva, que nos facilita toda su vida y nos previene complicaciones tardías. En cuanto al pronóstico, pues es ominoso en las personas de más edad. Mayores de 65 años tienen una mortalidad 5 veces mayor que los jóvenes. Cuando se asocia con trauma de cráneo, la cosa va más mal. Cuando el puntaje es más alto, el trauma más severo, va más mal. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, es decir, que el paciente ha perdido su presión arterial inicial, está normal, la mortalidad es baja, y cuando tienen hipotensión al ingreso, la mortalidad ya más o menos se multiplica por 10. Se dice que la mortalidad aumenta un 1% cada 3 minutos que el paciente permanezca hipotenso.
La presencia de acidosis, o la tríada de la muerte que yo les mencionaba, acidosis, hipotermia y coagulopatía, es una complicación letal, así como la combinación de trauma de cráneo, hipotensión y fractura de pelvis con la parotomía, que tiene una mortalidad del 90%. Para terminar, me disculpan el habernos excedido en el tiempo, tenemos que recordar que el politrauma es frecuente y mata a mucha gente joven, que muchas muertes, ese segundo pico, son prevenibles y dependerá de cómo lo manejemos. Por tanto, debemos aprender, debemos entrenarnos en su manejo, que el ATLS es un método confiable, reproducible para el manejo inicial del politraumatizado, que la adecuada resucitación inicial es primordial y depende de nosotros, los médicos que estamos en urgencias, y que cada minuto es vital. En esta frase, el escritor norteamericano William Ward, quiero destacar, dice: la aventura de la vida es aprender, el objetivo de la vida es crecer, la naturaleza de la vida es cambiar, el desafío de la vida es superarse. Pero para nosotros, doctores, la esencia de la vida es cuidar. Muchas gracias. Doctor, como siempre, pues muchas gracias por su colaboración y por compartir sus conocimientos con nosotros. Estuvo de verdad excelente y muy completa. De verdad, muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho la invitación. Estamos siempre a la orden para compartir lo poco que sabemos con ustedes que están ávidos de conocimiento. Eso me alegra mucho. Bueno, doctor, creo que pues no hay preguntas o nadie ha escrito alguna pregunta en el chat. Perfecto. Bueno, doc, entonces muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, muy amables. Que tengan un buen día.